Cuando quiera, Guti. ¿Ya? Empezamos. Venga, pues yo soy Mercedes García y soy bisnieta de José García Monte Garbancero. Estoy buscando a mi bisabuelo, quiero saber de él, qué pasó con él, para dignificarlo. Porque él lo asesinaron en una saca. Lo dieron por desaparecido y nunca más se supo. El 20 de agosto de 1936, junto a otras 6 personas. Y nunca más se supo. Yo supe de él a través de este libro que escribió María Isabel Brenes Sánchez y Andrés Fernández Martín, se llama La historia oculta de Fuente Vaquero. Este libro llegó a mis manos y yo empecé a leerlo. Y hay una parte que habla de la represión. Había 2 tipos de represión: la represión de la libertad, incluso de la vida, con los asesinatos, y otra parte que es la represión con los robos, con las expropiaciones. Y entonces ponen como ejemplo el caso de mi abuelo, el texto literal de la expropiación de la casa de mi bisabuelo y de sus bienes. Entonces, cuando yo empiezo a leer el libro, empiezo a ver los nombres de los hijos, que son mis tíos, abuelos y mi abuela, y me doy cuenta que es mi bisabuelo. Empiezo a investigar y bueno, la gente de la familia tampoco me sabían decir mucho más porque hubo mucho miedo. En mi familia hubo muchísimo miedo y José García Montes pasó al olvido. Entonces a mí me dolió, incluso la placa que tenemos en Fuente Vaqueros, tenemos un día de la memoria, es el 1 de agosto, y se hizo un monumento a los asesinados con los nombres y apellidos. Y aparece José García, pero no aparece Montes. Entonces a mí aquello me dolió en el alma y también por mis ideas políticas y demás, sentí la necesidad de dignificarlo. Y no tenemos datos, no tenemos ningún tipo de documentación, tenemos un expediente que son los acreedores que conocen de su asesinato y vienen a recaudar pues a pedir cuentas, a cobrar lo que ellos dicen que se le debía. Porque él, ¿a qué se dedicaba? Él era semanero, él vendía por las casas pues telas, tejidos, alpargatas, por lo que podía. Y por las casas, por el pueblo, Escornas, Valderrubio, todos los pueblos de alrededor, y luego iba todas las semanas y iba cobrando. Eso se llamaba semanero. Y también tenía deudas, o sea, tenía acreedores que reclamaron, pero claro, la libreta donde él tenía las deudas que le debían, también se la requisaron, que la cobraron ellos, claro. ¿Quién les requisó? En Fuente Vaquero la tomaron el 1 de agosto de 1936. Sí, y a partir de ahí hubo muchísimas matanzas, hubo sacas, hubo gente que huyó, y bueno, según este libro, los concejales y el alcalde y demás que había en Fuente Vaqueros parece que los llevaron a Vilna después de pasar por la colonia. El caso de mi bisabuelo no se sabe, eso fue una saca y desaparecido. No tenemos ni idea y no hay documentación. Me duele especialmente porque veo que es una venganza. Son venganzas, son envidias, son rencillas. Yo siempre me ha interesado mucho la historia del pueblo y la historia del pueblo, no de Fuente Vaquero, del pueblo en general, de todo lo que ha sufrido la gente, consecuencia de la dictadura. Y desde muy chiquitilla yo sacaba a los abuelos y me contaban cosas que pasaban aquí, ¿no? Las cosas que habían sufrido. Había 2 o 3 señoras que me contaban. Pero claro, yo jamás me imaginaba que entre esa gente estaba mi bisabuelo, aunque mi madre decía que mi abuela se le salió el corazón de la caja en el momento que supo lo que le había pasado a su padre y murió muy joven, mi abuela murió muy joven, y a raíz de ese tema. Entonces, claro, siempre me ha dolido mucho en el alma que en mis últimas investigaciones, que he hablado con algunas personas que sus padres les habían contado, parece que fue porque es una envidia. Era un hombre muy trabajador, un hombre que miraba mucho por su familia, por su hijo, y con cierto poder adquisitivo en el aspecto que tenía dinero para poder cobrar.
Y entonces, claro, fue una historia de envidia y de... porque no era político. No era político. Uno de los historiadores del grupo de Vilna, a quien agradezco encarecidamente la labor que están haciendo el equipo de Paco Carrión, no tenemos palabras para agradecer esa labor tan magnífica. Pues su historiador, Juanfra, me ayudó a buscar el expediente de mi abuelo y sale eso, las deudas, lo que le reclaman, pero no hay nada político. Entonces sospecho que es una cosa de envidia. En el libro, lo que tú descubriste es que te hizo pensar que era tu abuelo, porque tú no sabías nada. Yo sabía que mi bisabuelo lo habían matado porque mi madre siempre vivió con ese miedo, con ese temor. Y además fue un temor infundido porque decían que sus extremidades la habían atado a 4 caballos y la habían arrancado. Entonces, claro, es que era pánico lo que tenían. Pero en el libro hay un apartado, justo aquí en la página 198-99, que habla de la expropiación como tal, la expropiación literal. Entonces yo me doy cuenta que es él porque están los nombres de su hijo, mi abuela y sus otros 6. Eran 4 niños, 4 niñas. Y están aquí, mis tíos abuelos están todos. Incluso hay una máquina de coser, que es lo que en la expropiación dejan una parte de carpintería. Uno de mis tíos abuelos tenían una pequeña carpintería, estaba empezando a trabajar. Y mi abuela y mis tías abuelas se dedicaban a coser ajuares para la calle, por cuenta ajena. Y esa máquina de coser está en mi casa. Está el número de serie, está en casa de mis padres. Que es lo único que le dejaron para... Sí, para poder subsistir. Sí, y bueno, luego se ensañaron mucho con la familia. Recientemente me han contado pues que la garbancera, que las llamaban así a la hija, nosotros somos garbanceros, yo lo digo a mucha honra, porque era él. Y a la garbancera lo pasaron muy mal porque la raparon, les daban aceite de ricino y lo pasaron mal, realmente lo pasaron mal. Sí. Tanto las hijas como los hijos. Los hijos, había 2 casados que estaban fuera, uno pequeño con 16 años, que ese yo creo que tampoco se enteró de mucho, y luego había otro que bueno, que fue el que sufrió todo, pero que no tampoco podía hacer mucho más, es que no podían, es que los podían matar. Y entonces esa historia nunca se transmitió porque pasó, ya digo, aquello se llevó al olvido porque fue mucho el miedo el que pasaron, demasiado miedo. Y hasta el punto que claro, psicológicamente yo lo entiendo. Es tanto el miedo que tú los horrores que has vivido los llevas aparte, los llevas a otra parte de tu cerebro y cambia el chip. No vas en contra de los asesinos. A veces hasta te pones a favor de los asesinos. Te acostumbras a eso. Entonces, a mí me duele y yo no pierdo la esperanza de encontrarlo, pero yo quiero dignificarlo. Yo quiero que José García Montes se demuestre que... ¿Una forma de dignificarlo cómo sería? Que se demuestre que José García Montes fue asesinado vilmente, sin ser político, sin haber causa, sin haber un juicio, y yo quiero demostrar que José García Montes ha sido asesinado, simplemente, y que se haga justicia. Y que su nombre pase a la historia, como hacemos con las 13 Rosas o como hacemos con otros tantos. Fue una víctima más. Hablabas también de una placa que había puesta en un sitio que faltaba su apellido. Sí, está justo en el centro del pueblo, en la puerta del ayuntamiento, tenemos una placa y todavía no está su segundo apellido. Es una labor que tengo un poco quizá dejadez por mi parte. ¿Y cuántos asesinados? No recuerdo, exactamente no recuerdo los que hay, pero podemos verlo en cualquier momento. ¿Más de 100? No, más de 100 no, muchísimo menos. ¿Más de 50? Sí. Lo que pasa es que la historia está muy enrevesada. Yo personalmente quiero iniciar una investigación ahora de los fuenterinos que fueron a Mauthausen. Tuvimos algunos. Y tuvimos alguno también que estuvo estuvo por la zona de Motril, de los que huyeron de la desbandada. Estuvieron por esa zona de la desbandada y parece ser que se escondieron por la zona de Alhama. Sí, y entonces, claro, es que la verdad es que este libro está muy bien explicado, cuenta muy bien todo, cuenta casos muy reales y casos que no habían salido a la luz, con fotografías y fotografías además de documentación. Pero no fueron tantísimos. Fuentevaquero era un pueblo muy pequeño.
Entonces, y resistió. Fuentevaquero fue uno de los pueblos que más resistió y aquí seguimos resistiendo. Y no daba para tanta gente. Entonces, ¿qué esperanzas tienes tú de encontrarlo? Pues como decían el otro día, la esperanza nunca se pierde. Como alguien decía el otro día, yo no la pierdo. Pero sobre todo, quiero dignificarlo, sobre todo. Sus restos para mí son muy importantes, y porque tendrían sepultura, y tendrían el homenaje y el funeral que merece, pero dignificarlo y demostrar que fue un asesinato vil, sin motivo, sin causa, sin... ¿Has conseguido ya el ADN para contrastarlo luego por si hay posibilidades de que aparezca? Sí, sí. Tenemos el ADN que vino de Tarragona. Solamente queda una persona viva, hijo de hijo, que nos lo puede dar. Y lo tenemos, claro. Claro, es la única persona viva, hijo de hijo. Y sí, lo tenemos. Nos lo dio sin ningún problema. No supo decirme más porque su padre, que era hijo directo, su padre, este hombre es nieto directo, y su padre nunca le contó nada. No ha sabido decirme. ¿Crees que podía estar en el barranco? Pues yo pienso que no. Pienso que no. Porque en la saca de estas 7 personas hubo apaleamientos. Y según cuenta el libro hubo algún apaleamiento y alguna barbaridad que hicieron aquí. Y no creo que los llevaran vivos arriba. ¿Aquí en Fuentevaquero no se ha hecho ninguna investigación por si hay alguna fosa? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Tampoco lo puedo decir con seguridad. ¿No se ha investigado? No lo sé. No tengo mucha seguridad. Yo sí que he preguntado a la gente que puede quedar más o menos viva, que le hayan contado a sus padres. Y por ejemplo, en las tapias del cementerio, yo sospechaba y me han dicho que no, que ahí no hubo fosas. ¿No hubo fusilamiento? No. Y seguramente que fosas tampoco. De todas formas, es una labor que tengo pendiente a nivel personal de hacer también. Sí. ¿Y en otros pueblos cercanos que hubiera fusilamiento? Pues los abuelos contaban que hay un camino desde Fuentevaquero hasta Chauchina, hay un camino que justo es a la derecha, y no sé cómo se llama ese camino, a la izquierda, perdón. Y dijeron que allí sí que había habido fusilamiento y fosas. Por lo tanto, seguramente. fosas. Claro, si hubo fusilamiento, seguramente que hubo fosas. Y alguien también, un investigador conocido, también me dijo que entre la carretera de Santa Fe a Granada, donde está la isla, hasta el cementerio, ahí hay una zona que también hubo asesinatos y seguramente que fosas, claro. ¿Tú sabes si se están exhumando, se están abriendo alguna de las fosas estas? No, por ahí no. No, nada. Pero se sabe que hay, que están... No se puede comprobar. No se puede comprobar hasta que no tengamos a un equipo con las herramientas pertinentes que puedan comprobarlo. Claro. Sí. Y para mí es muy importante, la verdad. ¿A qué te dedicas, Mercedes? Yo trabajo en la Biblioteca Pública de Fuentevaquero. ¿Qué labor estáis haciendo ahí? Pues aparte de la propia de la biblioteca, estamos haciendo mucha dinamización cultural. La Biblioteca de Fuentevaquero es un espacio preciosísimo, con mucha luz. La Biblioteca de Fuentevaquero nace en 1931, que la monta Federico García Lorca. Y todos los libros los quemaron, claro, en la Guerra Civil. Y se salvó alguno, tengo noticias de algunos. Y bueno, con la democracia volvieron las bibliotecas todas y forma parte de la Biblioteca Pública de Andalucía, del Estado. Y la labor que estamos haciendo es, pues eso, las funciones propias de la biblioteca, pero también hacemos mucha dinamización cultural, muchísima. Cuéntanos alguna actividad que hagáis. Pues por ejemplo, tenemos los martes literarios, que vienen escritores y poetas a presentar sus libros, su material, y normalmente pues son gente muy joven, gente que están empezando, gente con cierta trayectoria, también están queriendo venir, porque tiene un nombre, la Biblioteca de Fuentevaqueros tiene un nombre importante. Entonces pues hablo por ejemplo del poeta Manuel Salinas, hablo de Ramón Martínez,
Hablo de poetas con cierta trayectoria. Estamos dando un premio de poesía internacional de poesía que se otorga también en Fuente Vaqueros a gente muy importante, poetas muy importantes. Y eso los martes. Hacemos tertulias literarias, leemos libros, hacemos videoforum. ¿Gente mayores? Pues empezó gente muy mayor, pero está viniendo cada vez gente un poquito más joven. Y solamente eran mujeres y ya están viniendo algunos hombres también. Y está costando, la verdad es que cuesta, pero ahí estamos. Y luego los lunes, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Lanas y Libros, tejemos mientras leemos, como se hacía antiguamente, ¿no? Que escuchábamos la radio y la hablábamos mientras tejíamos. Otra cosa porque no se sabía leer. Exactamente, entonces leemos un tema y comentamos ese tema. Y pues normalmente temas de mujeres, pues temas de empoderamiento femenino, sobre todo lo que estamos leyendo. Y hay una autora, Mirta Parrado, que tiene un libro, Las tejedoras de la vida, y entonces pues leemos textos de esta mujer, de Espido Freire, y luego pues los comentamos, sí. Y luego pues siempre está abierta, la biblioteca está abierta a cualquier cosa. Se han hecho cursos de la universidad, se han hecho premios literarios, siempre está abierta. Participamos en la primera edición de la Feria del Libro de Fuente Vaqueros, con 3 premios nacionales de poesía, alguna cosa. La cultura hay que llevarla a las calles y hay que reivindicar siempre. La cultura es la libertad y hay que llevarla.